1 de enero del 2025. La lectura que vamos a celebrar el día de hoy es conmemoración a Santa María, Madre del Hijo de Dios. La primera lectura es del libro de Números, capítulo 6, del 22 al 27. El Señor habló a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de Gálatas, capítulo 4, del 4 al 7. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo? Dice: cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción final. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero de la voluntad de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas, capítulo 2, del 16 al 21. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura, que es tomada de uno de los 5 libros del Pentateuco. Acuérdense que son 5 libros los que tenemos: es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros le decimos Pentateuco, son 5 libros, pero los judíos le dicen la Torá a esos 5 libros, y ellos solamente lo toman como un solo libro que contiene 5. Bueno, aquí nos habla que Dios le habla a Moisés, el que Dios había escogido para que fuera a sacar a los hebreos de Egipto después de 400 años de estancia ahí. Siempre se dice, es que fueron esclavos. No, en realidad no fueron 400 años esclavos. Los primeros años pues no eran esclavos, porque uno de los hijos de Jacob, que ya vivía ahí, era el administrador del faraón, del rey, y lo tenía en muy buena lid, porque era un buen administrador. De hecho, cuando llegó Jacob con sus otros 11 hijos y toda su familia y todo su ganado, porque por ahí las tierras estaban muy áridas, faltaba mucha comida, y fueron a parar a Egipto, y les dio asilo el faraón por agradecimiento de la buena administración que había tenido José, el vulgarmente llamado José el Soñador. Y le dieron la tierra de José, y ahí vivieron, y ahí estuvieron viviendo muchos años. Pero lógico que los últimos años, ya cuando se murió ese faraón y llegó otro, y después llegó otro, y después llegó otro, bueno, pues los hebreos habían multiplicado. Las mujeres hebreas pues eran muy buenas para dar a luz y tenían muchos hijos, ¿sí? Y los egipcios pues en realidad ellos nada más tenían 1, 2, 3 hijos si acaso. Entonces tenían miedo de que los hebreos de alguna manera algún día se podían levantar en armas y se pusieran de acuerdo con los rivales de ellos, de otras naciones, y fueran a apoderarse de Egipto. Y entonces los empezaron a esclavizar. Pero bueno, esa historia está en el Génesis. Ustedes la pueden ver, cómo se desarrollaron las 12 tribus de Israel, y en el Éxodo cómo estaban ellos en Egipto, y que al final de los tiempos pues se esclavizaron. Pero no fueron los 400 años, fueron menos. No sabemos exactamente la cantidad de años cuando ya estaban siendo esclavos. Pero bueno, aquí nos menciona que a Moisés, que fue el que mandó Dios para que liberara a ese pueblo de Egipto, le dice a su hermano, Dios le dice: dile a tu hermano Aarón, que su hermano era Aarón. Recuerden que Isabel,
la esposa de Zacarías, la mamá de Juan, el vulgarmente llamado Juan el Bautista, era de la descendiente de Aarón, ¿sí? De este señor, bueno, del hermano de Moisés. Bueno, y claro, descendiente también de Moisés, pues eran hermanos. Y Aarón era sacerdote, ¿no? De aquel entonces. Dice, le dice Dios a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos, a todos sus descendientes, esta es la fórmula con la que van a bendecir los hijos de Israel. Fíjense, les está diciendo cómo van a bendecir, ¿sí? A los hijos de Israel. Y ya que les digo que era un sacerdote, tenía que darles la bendición. Hoy en día, bueno, pues vamos a la iglesia y el sacerdote nos da la bendición, ¿no? Sí, bueno. Di a Aarón y a los hijos de... Esa es la fórmula. El Señor te bendiga y te proteja. Esa es la forma que Dios le dijo a los sacerdotes, en este caso a Aarón, para que bendijera a todos los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro y te conceda la paz. Fíjense qué bendición tan más exacta, ¿no? Y con más ahínco y con más precisión, ¿no? Sí, muy claramente le está diciendo eso, que así debe de ser la bendición que deben de dar Aarón a todo el pueblo de Israel. Repito, la bendición, miren, si quieren pueden aprendérsela de memoria, ¿no? El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro y te conceda la paz. Bueno, y termina, dice, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En aquel entonces pues no había la oración que Jesucristo nos enseñó hoy en día. ¿Se acuerdan de esa oración? Muy común que la tenemos, que es Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Bueno, pues aquel entonces esta era la fórmula. Cuando vamos a la iglesia y el Padre nos bendice, nos dice que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vayan en paz, ¿verdad? Bueno, esta es otra fórmula, pero aquí tenemos una fórmula en concreto. Bueno, espero que esta bendición pues la tengan ustedes muy presente y la conozcan plenamente, ¿no? Sí, en donde estamos recibiendo a nuestro Padre Dios la iluminación y que estamos recibiendo a nuestro Padre Dios, casa, vestido y sustento, que es el favor, ¿sí? Y que te muestre tu rostro y te conceda la paz, ¿sí? Nos está ofreciendo el Señor la tranquilidad, la paz. Acuérdense que si estamos con el Señor, pues todo nos va a ir bien, ¿sí? Desafortunadamente nosotros somos los que nos alejamos de Dios en muchas ocasiones. Bueno, vamos a pasar a la lectura, a la segunda lectura, que es tomada del Nuevo Testamento. En este caso es de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, del 4 al 7, y nos menciona lo siguiente. Dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo. Todo estaba planeado. Acuérdense que todo ya es un plan salvífico. Dios sabe el tiempo y la hora. Hoy en día, mucha gente dice, bueno, dijo Jesucristo que iba a regresar y ya han pasado miles de años y no regresa. Oigan, yo les voy a decir una cosa. En primer lugar, para Dios no hay tiempo y espacio. Sí, no, porque para nosotros 100 años, pues para Dios ha de ser un segundo. Pues sí. Entonces, si pasaron ya más de 2000 años, pues ¿qué? Un segundo, imagínense un año, pues, o sea, es poco tiempo, ¿no? Sí, bueno. Les digo esto porque mucha gente está desesperada, ¿no? Que porque dijo Dios que iba a regresar y no ha regresado nuestro Señor Jesucristo. Y están muy preocupados. Yo les digo que mejor que no regrese ahorita, que nos dé tiempo para poder cumplir con nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Acuérdense que venimos a conocer, amar y servir a Dios. Y venimos a hacer la obra de caridad espiritual y corporal, tomando en cuenta los dones del Espíritu Santo que tenemos, porque hoy en día, afortunadamente, el Espíritu Santo vive en nosotros, con nosotros, dentro de nosotros. Ya no vivimos otra época, vivimos la era del Espíritu Santo. Mucha gente no sabe eso, mucha gente no interpreta eso, mucha gente no lo vive, si no lo discierne, no lo siente, que vivimos la época del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive ya con nosotros, pero bueno, espero que entendamos esto en su plenitud. Bueno, aquí nos dice que llegó en el momento en que Dios envía a su Hijo, así nos lo menciona, para que lo podamos entender de que es algo inimportante, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? ¿Sí? Nacido de mujer, ¿sí? Nacido bajo la ley, ¿sí? Bajo la ley de los judíos, la ley mosaica, ¿sí? Todas las reglas y las leyes, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Fíjense, a rescatar a los que estaban bajo la ley. Acuérdense que la ley fue dicha para que nosotros nos sirvamos de la ley. La ley no es represora, la ley no es condenatoria, la ley no es para que te prohíban las cosas, no, es para que tú las uses, la ley, para que te vaya bien en esta vida.
Yo se los he explicado en otras lecturas, de que cómo es posible que, por ejemplo, si tú no robas, pues te va a ir bien con las demás gentes. Nadie robara, imagínense. Imagínense que nadie robara, ¿sí? Que nadie, ¿sí?, matara. Claro, a lo mejor matas a alguien por accidente en el coche o no sé, algún accidente, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Pero que no, nadie matara a la gente, ¿sí? Y que no robáramos, que no dijéramos mentiras, no, no, pues ya eso está muy difícil, ¿no? A lo mejor no robar está fácil, a lo mejor no matar está fácil, pero no decir mentiras, desafortunadamente la parte de una de las primeras cosas equívocas que tenemos es la mentira. ¿Saben por qué? Porque el maligno engañó a Eva, le dijo una mentira, y esa es la primera acción malévola que tenemos escrita en las Sagradas Escrituras, ¿no? El demonio le dice a Eva: come de este fruto, come del fruto de la sabiduría del hombre, vive como razón de hombre, con la sabiduría del hombre, la inteligencia del hombre. No necesitas tú la sabiduría de Dios ni nada. Come de este fruto, que es el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y le dijo: y vas a ser como Dios. Le está diciendo mentiras. O sea, la mentira es lo primero, ¿no? La maldad que entra en el hombre, provocada por el maligno, la mentira. ¿Y cuál es la primera equivocación que tiene el ser humano? Pues la desobediencia. Desobedecen a Dios porque Dios ya les había dicho: no coman del árbol de la sabiduría. O sea, no coman de su sabiduría humana ni de su razón. Dejen que yo los guíe, que yo les dé la sensatez, ¿sí? Pero no lo quisieron, el género humano. Recuerden que el Génesis es un libro que está con muchos simbolismos, ¿eh? No lo podemos ver de una forma literal, caeríamos en muchos errores, ¿eh? Pero bueno, ese es otro punto, después lo podemos platicar. Bueno, entonces aquí pues todos nacidos bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Sí, porque nada más se dedicaban a querer cumplir la ley, ¿no? De una forma literal, de una forma muy mundana, ¿no? Sí. Y no, para que recibiéramos la adopción filial o final, ¿no? Sí, la adopción, que ya somos no creación de Dios solamente, sino ahora somos sus hijos. Aquí lo dice, como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Padre, Abba. Por eso les digo, ya tenemos el espíritu de Dios, así que ya no somos esclavos, sino hijos de Dios. Para que entendamos que hay una comunicación más plena, más firme con Dios, ¿no? Ya no somos nada más su creación, somos sus sirvientes o sus esclavos, si ustedes lo quieren llamar así. Somos sus hijos, para que vean que hay una adopción pero plena, ¿no? Sí, pues somos parte de nuestro Dios mismo. Acuérdense que somos hechos a imagen y semejanza. No somos iguales, ¿eh? Somos hechos a imagen y semejanza. Eso quiere decir que somos parte de Dios. Venimos de Dios y nos tenemos que regresar con Dios. Bueno, nos dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Y pues, ¿cuál es la herencia? Bueno, pues no estemos nosotros aquí en el planeta Tierra esperando la herencia. Nos va a ofrecer, nos ofrece el Señor una herencia que es estar con Dios, ¿sí? Acuérdense que cuando nos morimos, nuestro cuerpo pues aquí se destruye, ¿sí? Se queda aquí en esta tierra, pero el alma, nuestra vida, sí regresa con el Señor. Nos preguntan que qué diferencia hay de alma y el espíritu. Bueno, pues el alma es la vida, el espíritu es el espíritu de Dios, sí, el Espíritu Santo que vive con nosotros. Venimos de Dios y nos tenemos que regresar a Él, pero ya con un fruto en las manos, algo que hayamos hecho aquí en este planeta, el tiempo que hayamos vivido, que Dios haya querido que viviéramos. Sí, acuérdense que tenemos que cumplir con el mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tomando los dones del Espíritu Santo y haciendo el bien a los demás. Hay obras de caridad espirituales y corporales, hay muchas, ¿sí? Bueno, no te las sabes, bueno, después las podemos platicar. Si no, ahí las buscas en mi canal, ahí las tenemos explicadas. Vamos a pasar con el Evangelio, en donde Lucas, capítulo 2, del 16 al 21, nos habla con respecto a los pastores, cómo se manifiesta nuestro Señor Jesucristo a los pastores. Los pastores eran judíos, los pastores estaban realizando su trabajo, una gente normal, ¿sí? Bueno, dice que en el tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén. ¿Se acuerdan que un ángel, el ángel Gabriel se les apareció a los pastores? ¿Sí? Y empezaron muchos ángeles a cantar himnos en ese momento de que había nacido nuestro Señor Jesucristo.
y los pastores pues fueron a cerciorarse de lo que les había dicho el ángel. Les había dicho, van a encontrar al niño recostado en un pesebre, con pañales en una cuevita, ¿verdad? ¿Sí? Y va a estar su papá y su mamá ahí. Bueno, encontraron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Sí, ellos pues le platicaron, ¿no? A José y María, fíjense que se nos apareció un ángel, el ángel Gabriel, imagínense María. Oye, pues es el mismo ángel que se me apareció a mí. Y ha de haber dicho José, pues es el mismo que me habló a mí en sueños. Oye, no, pues esto sí es una cosa ya celestial y es una cosa divina. Qué afortunados, ¿no, José? Qué afortunado José de tener que cuidar a la madre del Hijo de Dios. Qué dicha de nuestra Santísima Madre, sí, de llevar en su vientre a nuestro Señor Jesucristo 9 meses, al Hijo de Dios. No, por eso le decimos Santa María, Madre de Dios. Nosotros así le decimos Madre de Dios, en realidad es Madre del Hijo de Dios. Sí, porque si decimos Dios como que nos vamos más allá, ¿no? Sí, ya estamos pensando que es Madre de nuestro Padre Todopoderoso. Pues no puede ser Madre de nuestro Padre Todopoderoso y Madre de el Hijo de nuestro Padre Todopoderoso. Pues sería como doble madre, ¿no? Sí, Madre del Hijo y Madre del Padre, pues no. Lo que pasa es que la oración que decimos nosotros, Santa María, Madre de Dios, deberíamos decir Santa María, Madre del Hijo de Dios, ¿sí? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Pues, ruega por nosotros, pues que ruegue por nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿verdad? Bueno, ya sabemos de esa oración, ¿sí? Bueno, seguimos aquí. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. Pues sí, se quedaron todos así como, pues les digo, imagínense María, imagínense José, sí, que les había hablado el mismo ángel y el ángel les habló a los pastores, ¿sí? Y bueno, ese ángel también les habló a los reyes, bueno, no reyes, eran sabios de Oriente, ¿no? Sí, también les habló a ellos, ¿no? No, no, tenía una buena chamba el ángel Gabriel, ¿no? El mensajero de Dios, porque es el mensajero de Dios. María, por su parte, conserva todas estas cosas y meditándolas en su corazón, se daba cuenta María de la grandeza, ¿no? Por eso nosotros hoy en día pues tenemos mucho respeto a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la queremos, la veneramos, le sentimos todo un grande amor, sí, a nuestra Santísima Madre. Yo así le digo, nuestra Santísima Madre, acuérdense que pues, todos aquellos que son discípulos de Cristo, nuestra Madre Celestial es María, así se lo dijo con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ya se los he explicado en otras lecturas. Cuando estaba en la cruz le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, estaba Juan, y Juan era discípulo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le estaba dando a entender a María que todo aquel que es discípulo y apóstol de Cristo es su hijo. Por eso le dice, María, ahí tienes a tu hijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre. Si tú eres discípulo, tu madre es María, una madre divina, una madre celestial. Claro, sabemos que Juan pues tenía a su mamá que se llamaba Salomé. No, no, nada que ver con la bailarina, esa es otra señora. Y tenía a su mamá, era Salomé, y a su papá, el señor Zebedeo. ¿Sí? Pero le estaba diciendo a Jesucristo que María iba a ser su madre por ser discípulo de Cristo, por ser apóstol de Cristo. Por eso nosotros, si somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, apóstoles de Cristo, pues María es nuestra madre, ¿eh? Nuestra Santísima Madre Santa, ¿sí? Pues es una santidad enorme, ¿no? Porque no cualquier mujer tuvo esa grandeza. Y María, acuérdense que nuestra Santísima Madre, a la edad de los 12, 13 años fue cuando quedó embarazada, era una pequeña, una niña, ¿sí? Bueno, ya lo veremos después, esos puntos con más ahínco, ¿eh? Bueno, y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios. Sí, no se quedaron ahí los pastores, lógico, no se quedaron ahí. Sí, fueron alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Imagínense los pastores, todo el tiempo que estuvieron contando, fue creciendo a nuestro Señor Jesucristo, y los pastores fueron envejeciendo y siempre contaban eso, siempre platicaban eso, lo que les había ocurrido, ¿no? No, no era chisme, era una información que les estaban pasando ellos a sus propias familias, a sus hijos, a sus nietos, ¿sí? Y entonces pues había mucha gente ahí con ese conocimiento, ¿no? De que ya había nacido el Hijo de Dios, ¿no? Yo me pregunto, hermanos, todos ellos eran judíos, todos. ¿Por qué los judíos de aquel entonces no quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué los judíos en la actualidad no quieren aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios? Si se cumplieron las escrituras. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Sí, espero que mis hermanos judíos mayores no se vayan a enojar por lo que les estoy diciendo, ¿no? Es una forma de decir las cosas y explicarlas, ¿no? Si estoy equivocado, pues ni modo, estoy equivocado, pero yo les platico lo que está aquí escrito, lo mismo. Desafortunadamente ellos pues no tienen el Nuevo Testamento, ellos no más se basan en el Antiguo Testamento.
¿sí? En esos 39 libros que tienen ellos, nosotros tenemos 46. Bueno, los judíos los han compactado en 24 libros, ¿sí? Bueno, vamos a continuar y terminando la lectura, dice, y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Se cumplió todo lo que les dijo el ángel Gabriel. ¿Sí? Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua. Nosotros en nuestro idioma le decimos Jesús, pero en realidad es Yeshua, que quiere decir Salvador. En las profecías decían que iba a llamarse Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Son adjetivos, son apelativos o son sobrenombres. ¿Sí, hermanos? Sí, no son nombres normales. Sí, Emanuel y Jesús, o sea, Yeshua, no son nombres normales, que tiene un significado, ¿sí? Porque en realidad pues no le iban a poner un nombre perfecto a nuestro Señor Jesucristo, porque pues es divino, ¿no? Sí, nosotros lo conocemos como Jesucristo, sí, pero en realidad su verdadero nombre en hebreo pues es Yeshua, que quiere decir Salvador. ¿Sí? Cuando se cumplieron los 8 días, lo circuncidaron. Pero ¿se acuerdan que acabamos de ver la lectura que a los 40 días lo presentaron en el templo? ¿Sí? Bueno, y es cuando encontraron a una profetisa Ana y a otro profeta Simeón. ¿Sí se acuerdan de esa lectura? En que Ana estaba ayudando ahí en el templo, ahí dormía afuera del templo. Día y noche estaba haciendo oración y ayuno. No estaba vendiendo garnachas, ¿eh? Ni barriendo y trapeando el templo. No, 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 no. Estaba haciendo oración y ayuno. Ana, una profetisa, y cuando vio a José y María, reconoció al niño, ¿sí? Y vemos otra lectura en donde Simeón dice, ahora ya me puedo morir porque ya veo que ha nacido el Hijo de Dios. Porque dijo, Dios, permíteme no morirme hasta ver al Hijo de Dios, ver tu Hijo que viene al mundo. Esa es otra de las lecturas que no hemos leído ahorita, pero ya próximamente la vamos a escuchar. Sí, nada más se la estoy adelantando. Entonces, a los 8 días circuncidan al niño. ¿Por qué? Porque era un mandato de la ley mosaica, ¿sí? En donde todos los judíos se tenían que circuncidar, ¿sí? Todos los varones. Las mujeres no, lógico, ¿eh? Es quitarles el prepucio en el miembro del varón, ¿sí? Cuando son niños, ¿no? Es una forma, ¿sí? Es un significado, ¿sí? Es una exigencia o una ley mosaica. Y bueno, viene, aquí nos acaba de mencionar las lecturas que Dios manda a Jesucristo para que estaban sometidos a la ley, para que esa ley no se sometieran ellos de una forma represiva, sino para que usaran la ley de una forma de vida efectiva y benévola y una vida buena, ¿sí? Y feliz. Bueno, acuérdense que la ley es para eso, ¿eh? No es para reprimir, no, 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 no. Bueno, ¿y qué sigue diciendo aquí? Como lo habían llamado, dice, le pusieron por nombre Yeshua o Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Pues así le había dicho a María y así le había dicho a José. Y bueno, pues eso ya lo tenemos nosotros muy, muy pleno, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Que esa era la forma, que el nombre que le iban a tener que poner al Hijo de Dios, ¿no? Bueno, hermanos, estamos empezando un año, estamos empezando este nuevo año en el que, bueno, hoy estamos celebrando la fiesta de María, ¿sí? Y es una gran fiesta porque, les digo, no, no cualquier mujer tuvo la oportunidad, ¿verdad? El Señor escogió a esta mujer, acuérdense que Ana y Joaquín eran los papás de María. Joaquín tenía un hermano pequeño que después resultó que era José de Arimatea y que era fariseo y que se dedicaba a ser fariseo y tenía dinero, ¿no? Era una persona pudiente, ¿no? Qué raro en la iglesia sea gente pudiente. Es muy raro, ¿no? Sí, ¿no? Es muy difícil encontrar a un presbítero sacerdote pobre, ¿no? No, y no les digo ahorita a los pastores en nuestros países, en Estados Unidos, ¿no? Son multimillonarios. Pero bueno, pues la culpa la tiene la feligresía que les da mucho dinero, ¿no? Pero ese es otro problema. Y bueno, pues vemos que María es es hija de Ana y Joaquín, ¿sí? Y pues Ana y Joaquín ya estaban grandes, ¿no? De edad, y murieron, ya no vieron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, espero que este año nos vaya bien a todos, recibamos esas bendiciones. Recuerden la bendición que se explica ahí en el libro de los números, que Dios le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón cómo deben decir a todos los hijos de Israel. Hoy en día, afortunadamente, el Señor
nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la oración del Padre Nuestro, que así le decimos vulgarmente, en donde recibimos una bendición para todos nosotros que no somos judíos, ¿no? ¿Sí? Bueno, que Dios los bendiga.